Brian Zaragoza ya tiene destino de cara a la nueva temporada que comienza en 2 semanitas y hablamos del Real Club Celta de Vigo. Seguramente el equipo que más interesado ha estado en Brian Zaragoza en este mercado veraniego, porque hablamos de un jugador que creo que su talento está fuera de toda duda. Sí que es verdad que podíamos hablar de que su encaje podía ser mejor o peor en según qué equipo, pero bueno, el Celta lo quiso desde el primer momento, luego ha habido otros clubes que han preguntado por ahí. Se le ha visto también vinculado a otros equipos en los que quizá podía encajar también de manera muy natural. Yo ya sabéis que, por ejemplo, a Brian Zaragoza lo metí en mi reconstrucción del Real Betis Balompié, no me escondo, o sea, yo lo puse en esa reconstrucción y no lo puse en la del Celta, por ejemplo, que hicimos, pero eso no quita que su fichaje por el Celta personalmente me guste bastante. Bueno, ya sabéis que Brian Zaragoza es uno de los hijos predilectos del canal, que tiene su emoji personalizado como se ve por el chat, que es un jugador que a mí personalmente me encanta, más allá de ese vínculo de que lo he visto jugar en el Granada siendo el mejor jugador de un equipo que no funcionaba prácticamente nada y que él iba muy sobrado. Pero bueno, más allá de todo esto y más allá de lo emocional, digamos, es que me parece un jugador que tiene que estar muchos años en la Liga Española demostrándose en un extremo de lo más desequilibrante que tengamos en nuestro fútbol. Es también muy evidente que se fue al Bayern de Múnich en un traspaso que bueno, que creo que nos dejaba un poco dudas a todos. Creo que su nivel nunca ha sido para jugar en el Bayern Múnich. En Alemania prácticamente ha tenido oportunidades y de hecho ya en Alemania no se confía en él. O sea, estuvo unos meses donde apenas no jugó y ya se vio que su nivel nunca podía llegar a ser ese. Pero sí que me parece claramente que tiene nivel para jugar en un equipo de zona europea en la Liga Española. Su año anterior en Osasuna quizá nos dejó un poco frío, no por una cuestión de simplemente de rendimiento, sino que esa lesión que la apartó 2 meses y pico, 3 meses fuera de los terrenos de juego, hizo que no tuviese la continuidad que esperábamos, porque su primera vuelta sí que fue bastante buena, pero luego la segunda le vimos a cuentagotas, y su final de temporada no fue el mejor ya cuando se recuperó de la lesión. Entonces, en base a esto, es verdad que quizás su último año no sea increíble, pero aún así todos somos conscientes del buen futbolista que es con continuidad y de que el potencial y de cómo puede cambiar el nivel de un equipo está fuera prácticamente de toda duda. Hemos visto que Brian Zaragoza ha tenido partidos de prácticamente ganar el partido él solo. Míticos sus encuentros contra el FC Barcelona, donde a Koundé le ha metido cada baile espectacular, siendo Koundé uno de los mejores laterales o incluso el mejor del mundo. Bueno, Brian Zaragoza tiene eso, es ese fútbol de calle, es ese fútbol que a todos nos gusta, ese 1 para 1, velocidad, desborde, seguramente muchas cosas a mejorar, porque todo lo que tiene de habilidoso y de talentoso seguramente lo puede transformar en mejores tomas de decisiones, en un futbolista que quizá debería ser más asociativo. Digamos que cuando puede darte el último pase o puede hacer el último regate, normalmente Brian intenta el último regate, es el típico jugador que si se va de 2, de 3, busca irse de un cuarto y no necesariamente siempre es la mejor opción. Pero claro, todos sabemos que si Brian Zaragoza tiene el día, es un jugador que te puede sencillamente ganar el partido. En un año donde al Celta se le ha ido Fer López, que era el talento de más futuro dentro del equipo, en un año donde se te ha ido Alfon, que quizá era el perfil más extremo que podía cambiarte un poco ese papel, tener un jugador como Brian Zaragoza creo que al Celta de Vigo le da muchísimo con lo que ha perdido. Sí que es verdad, y yo estoy de acuerdo con Peri en una cosa que él menciona por el chat, que el esquema que propone el Celta a priori no parece el mejor para Brian Zaragoza. Y me explico. Brian Zaragoza, él es un extremo, además creo que extremo muy marcado, jugador de recibir en línea de cal y a partir de ahí intentar el regate. A mí me gusta más por izquierda, pero también puede hacerlo por derecha. Y es verdad que el Celta no juega con extremos como tal, o sea, juega con carrilero, donde yo creo que Brian no va a jugar de carrilero sencillamente por una cuestión de trabajo defensivo. Hay que decir que Brian Zaragoza no es el jugador que más retornos defensivos haga, no es el extremo que más ayude de su lateral, esto es una realidad. Entonces yo de carrilero no lo veo. Y luego el Celta de sus extremos es que realmente son más media punta, son jugadores que juegan casi más por dentro que por fuera. Brian Zaragoza ha jugado en algunos partidos de su carrera jugando por dentro, sobre todo en el Granada. O sea, alguna vez ha jugado en una especie de doble punta, siendo él un poco el jugador libre. Y lo ha hecho bien en ese rol, porque es un jugador que tiene salida por dentro, tiene salida por fuera, maneja las dos piernas. Por eso también puede jugar por dentro. Ahora bien, es verdad que el Celta, como utiliza esa función de media punta barra extremo, a priori no es la más conveniente para Brian Zaragoza. ¿Qué pasa? Que ya hemos visto, por ejemplo, jugar a Alfon, que también es un extremo más marcado, rendir jugando en ese rol. O sea, creo que
lo que va a hacer claramente el Celta de cara a su próxima temporada, y gracias a Iker por el follow, es que el mediapunta derecho, que suele ser Iago Aspas, no más o menos, sí que haga más de función de segunda punta, sí que juegue mucho más por dentro, y que el mediapunta izquierdo sí que tenga libertad para abrirse por fuera. Creo que Brian Zaragoza, aunque parta de la posición de mediapunta izquierdo, creo que se va a mover mucho más por fuera, y que el carrilero izquierdo, sea Hugo Álvarez, sea Mingueza, que fue el que acabó jugando finalmente, sea un futbolista que entre más por dentro. A lo que digo, creo que Brian Zaragoza va a jugar mucho más pegado a línea de banda de lo que la gente espera, porque el Celta a priori parte con un esquema donde los extremos se meten por dentro. Pero cuando el Celta tenga la pelota, creo que la banda va a ser claramente para Brian, y si Mingueza, por ejemplo, es el carrilero izquierdo, Mingueza se va a meter mucho más por dentro haciendo de centrocampista. Esa es la sensación que yo tengo para que Brian Zaragoza encaje, como más o menos hizo Alfon, en un rol muy parecido en el equipo de Claudio Giraldez. Por supuesto, como dice Giorgio, yo creo que va a ser titular indiscutible. Yo creo que hay poca duda. O sea, creo que Brian Zaragoza lleva y eleva mucho el techo competitivo del Celta. De hecho, a mí ese Iago Aspas, Brian Zaragoza, Ferran Junglá me encaja una barbaridad. Si a todo eso le puede sumar un Borja Iglesias para que tenga distintas opciones por ahí Giraldez, me parece aún mejor que mejor, pero creo que sí. Creo que el Celta no tiene ningún jugador del perfil Brian, no tiene ningún jugador incluso en esa zona del nivel de Brian Zaragoza, porque creo que Hugo Álvarez es otra cosa y es un futbolista de momento peor. Creo que Swedberg es otra cosa, si es el mediapunta más clásico, y también me parece un jugador de momento de un nivel inferior. Creo que Brian Zaragoza es un jugador que te eleva mucho el nivel competitivo del Celta, y por eso, aunque ha costado que llegue después de muchas semanas de rumorología, tiene mucho sentido que el Celta hiciese la apuesta por él. Por cierto, la cesión, la cual tiene 1 millón de euros de coste, ojo, porque tiene opción de compra, seguramente que se va a acabar haciendo, de 12 millones de euros. Básicamente la opción de compra se basa en que si el Celta queda del puesto número 11 para adelante, Brian Zaragoza se va a comprar de forma obligatoria, ¿vale? Se tiene que quedar del 11º hacia arriba, básicamente. Si eso ocurre, el Celta tendrá que pagar de forma obligatoria 12 millones de euros por Brian Zaragoza. Así que, sinceramente, me parece una operación que tiene bastante sentido y que creo que el Celta la ha gestionado realmente bien para finalmente poder hacerse con un futbolista que creo que eleva el techo competitivo del conjunto de Claudio Giraldez.